Recording in progress. Bueno, ya son las 7:30. Muy buenos días a todos. El día de hoy, el doctor Juan Pojor, presidente del segundo año de la Universidad del Valle, nos va a presentar el tema Paco paso a paso, sus principios, complicaciones, manejo. Adelante, Juan. Bueno, buenos días para todos. Primero ofrecerles una disculpa por lo sucedido en la última sesión. Este mes ha sido un poco retador personalmente. Lo importante es que hay salud y vamos a seguir adelante. Entonces, continuando con el tema, el derrotero que les traigo para el día de hoy, pues ya habíamos abordado generalidades de historia y las profilaxis perioperatorias. Continuaremos en la parte de creación de incisiones, seguiremos con tinción capsular y dispositivos viscoelásticos, capsulorhexis, dando continuidad luego a la hidrodisección, hidrodelaminación, mecanismos de facomulsificación y facodinamia, un recorrido muy rápido, tanto por viscoelásticos como facodinamia, porque son dos clases que ya abordamos en unos días previos. Y finalizaremos con las técnicas de fragmentación del núcleo. Quiero hacer énfasis aquí, este es el punto, digamos, valga la redundancia, de fragmentación, donde mi compañera, mi eh, colega Estefanía, retomará y continuará con el resto del proceso quirúrgico. ¿Listo? Entonces, entrando en materia de la creación de incisiones, tenemos que las incisiones como tal tienen una historia pues un poco particular, donde la herida principal es como tal la herida principal de entrada para la cirugía de cataratas ha evolucionado a través del tiempo. Aquí les quiero comentar que eh, inicialmente eran unas heridas muy grandes porque el material del lente intraocular era pues un material pues no rígido, perdón, y además las técnicas utilizadas han ido mejorando y la tecnología disponible también ha ido mejorando. De la mano con eso, entonces, ahora vemos cirugías con incisiones un poco más pequeñas por donde ingresan todas las cosas que ya vamos a ver a continuación. ¿Listo? Eh, Se ha ido entonces modificando tanto el ancho, el largo y el ángulo. E inclusive hay momentos en los que se hace estas incisiones, se elaboran con láseres asistidos que pues generan inclusive mayor seguridad durante el proceso quirúrgico, disminuyendo así el riesgo de endoftalmitis, el riesgo de fuga por heridas y impactando sobre el astigmatismo postquirúrgico. Además, las quemaduras sobre las heridas son menos frecuentes. Veremos entonces que vamos a hablar primero para las incisiones, la construcción. En esta construcción veremos el túnel escleral, que es el clásico. Pasaremos posteriormente a la incisión por córnea clara, incisión limbar, incisión asistida por láser de femtosegundo y finalizaremos esta parte con astigmatismo inducido. Pero entonces para hacer la construcción de las incisiones debemos estar relacionados con el instrumental a utilizar. En ese orden de ideas, pues, y dando como una abrebocas también de algo de historia que ya había mencionado previamente, es que ha tenido una gran evolución en términos generales toda la cirugía de catarata en cada uno de sus pasos, ¿sí? Eh, en este paso principalmente venimos de incisiones muy grandes, desde 3 hasta 17 milímetros, que generaban y estaban en mucha relación con todos los riesgos de filtración, ifema, desprendimiento de la membrana de Essemet y un gran astigmatismo inducido, hasta las cirugías de hoy en día que son de pequeña incisión asociadas a los lentes intraoculares plegables. Para la parasíntesis, usualmente se sugiere el uso del cuchillete 15 grados o el cuchillete de diamante. Lo vemos en las figuras representados con el color verde y el color amarillo.
Y para la incisión principal se puede usar cuchilletes de tamaños de 2.2, 2.5 o 2.75, como es el azul que vemos en la pantalla o el gris, que sería el de diamante. ¿Listo? Además, estos cuchilletes se relacionan con unos instrumentos de fijación del globo ocular. Como vemos abajo, encontramos un semicírculo, siendo este el anillo de Fine Thornton, o a su izquierda tenemos el reborde final pues, de la pinza de colibrí para poder sostener el globo ocular y tenerlo firme pues, y hacer las intervenciones que necesitemos con mucha más precisión. Entrando ya en materia, el túnel escleral como tal se aborda, clásicamente está descrito con una profundidad de 300 micras, suficiente para evitar la coroides. Siempre tener presente que se debe controlar el sangrado con la pinza bipolar. Habitualmente se construye con el cuchillete de Crescent, haciendo pues este movimiento de pivote, ¿sí? Y se sugiere que la elección de este tipo de incisión o la incisión limbar están sugeridas como tal en pacientes que presenten instrumentación previa de la córnea, como son pacientes con queratotomía radiada o que presenten degeneración corneal periférica. En esta lámina les traigo unas imágenes que corresponden a la elaboración del túnel escleral. Entonces, se inicia con una peritomía, se va a continuar con el manejo, pues, la hemostasia de todos los vasos sanguíneos que estén por ahí filtrando con bipolar. Luego, con el bisturí se incidirá sobre la esclera ya desnuda a una profundidad estimada de 300 micras. Y con el crescent, en movimientos circulares de pivote sobre la esclera, se ingresará buscando y proyectándose pues hacia la córnea clara, desde donde ya se sustituirá este cuchillete de crescent por el cuchillete pues de principal del de 2.2 a 2.75, la medida pues que estemos más relacionados para poder ya acceder como tal a la cámara anterior. El túnel escleral como tal, me pareció interesante que encontré esta tabla donde nos mencionan ventajas y desventajas. Entonces, entre las ventajas es que es una incisión ampliamente conocida, que tiene alta resistencia, que tiene una rápida cicatrización, rápida estabilización refractiva con un mínimo de inducción astigmática. Sin embargo, la literatura no logra como ser muy clara en si reduce o no el riesgo de endoftalmitis. Es algo que todavía está en discusión, pero digamos que están más a favor que sí hay reducción del riesgo de endoftalmitis. Eh, y las desventajas está el mayor tiempo de ejecución, porque pues hay que construirlo desde la parte posterior, desde la esclera, por supuesto, con la peritomía y toda esta parte requiere disección de la conjuntiva y de la esclera, requiere además la cauterización de los vasos. Por este mismo motivo, no se recomienda en pacientes anticoagulados. De igual manera, no se recomienda para nada en pacientes que tengan dificultades anatómicas, estos pacientes que presentan un arco supraciliar prominente, órbitas grandes con ojos pequeños, ojos hundidos, ¿sí? Porque pues, nos pueden generar otro tipo de riesgos más adelante. Eh, Principalmente en cuanto al ingreso de la pieza de mano, ¿sí? Además tiene esta mayor relación a un riesgo de ifema y una recuperación en general lenta. Ahora la incisión por córnea clara. Esta tipo de incisión tiene una funcionalidad principal. En cuanto a las paracentesis, se utilizará principalmente para realizar anestesia intracameral, realizar la adición pues, de los dispositivos viscoelásticos para incidir con el segundo instrumento, para el uso de las bimanuales. Es usual y está descrito clásicamente que exista una angulación entre la principal y las paracentesis. Se estima alrededor, lo clásico pues, es que
Las paracentesis disten de la incisión principal de 60 a 90 grados y entre cada paracentesis un estimado de 180 grados para poder tener una adecuada manipulación con los instrumentos intraocularmente, ¿cierto? Su incidencia principalmente de las paracentesis se sugiere que sean radial al centro de la pupila. Y continuamos entonces en las incisiones por córnea clara, la incisión principal. En cuanto a la incisión principal, esto sugiere la literatura y en general que estas incisiones por córnea clara tengan una angulación o en general pues sean como valvuladas, ¿sí? Para poder que esta, digamos, característica de construcción les permita el autosellado. ¿Listo? Suele ser como tal fácil de crear, difícil de ampliar y usualmente, pues ya lo habíamos mencionado, son autosellantes. Aquí vemos un OCT de tres imágenes de OCT de córnea, donde encontramos en la primera imagen, la 1C corresponde a una incisión de paracentesis. Vemos cómo se dispone radialmente, ¿cierto? En la segunda imagen y en la tercera imagen vemos dos incisiones, esto probablemente sean de principal, esto donde se ha hecho una construcción bi o triplanar, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba, pues que hay que tratar de hacerlas valvuladas para que ellas mismas generen su autosellado. Entonces, también en la literatura clásica tenemos esta tabla que me pareció muy interesante y se las traigo hoy, que tiene muy pocas desventajas, pero son importantes saberlas y tiene muchas ventajas la incisión sobre córnea clara. Entonces, en cuanto a las ventajas, es en ojos en el ojo que se incide, se puede realizar con anestesia tópica, es de rápida ejecución, no requiere suturas de tracción, no requiere disección conjuntival ni escleral, evita la cauterización, será o se obtendrá a través de un acceso sencillo a la cámara anterior y la FACO no estará, en términos generales, todo el proceso quirúrgico de facoemulsificación no se encontrará limitado por la anatomía específica del paciente. Será una opción útil en pacientes anticoagulados. No, pues en general no se usa o no se indica porque como no se incide sobre la conjuntiva, no fue necesaria la peritomía, entonces el cierre de conjuntiva no será necesario. Está relacionada a baja irritación postquirúrgica y una rápida recuperación. Sin embargo, tiene unas desventajas grandes, importantes a saber, como son el mayor riesgo de quemaduras, que pueden presentar filtración en el caso que tengan una construcción inadecuada y además relacionado a esto un riesgo de hipotonía, porque una incisión que quede mal construida será por donde filtrará humor acuoso y esto llevará a hipotonía pues, del globo. Serán de una curación lenta y la literatura no es clara, pero está alguna pues se decanta más a que existe mayor riesgo de endoftalmitis relacionado también pues con la misma construcción. En cuanto a las incisiones limbares, aquí vemos pues que la literatura nos hace énfasis en que son incisiones con una cicatriz que van a tener una cicatrización más rápida, serán más resistentes como tal a la presión de deformación y en general se sugiere que sean construidas con la misma arquitectura de las incisiones de córnea clara, valvuladas principalmente. ¿Sí? Hay que tener en cuenta en este caso si se debe incidir sobre la eh, conjuntiva para evitar pues que el ATM se hidrate. ¿Sí? Tenemos las ventajas y las desventajas. Entonces, este es como un término medio.
En cuanto a las ventajas, está descrito que tiene menor inducción astigmática que las incisiones sobre córnea clara, pero tiene mayor inducción astigmática que el túnel escleral. Tiene una cicatrización rápida, por supuesto, porque tiene vasos, el limbo. Sin embargo, tiene una lenta estabilización refractiva. Es una incisión conocida en términos generales, no es, pues, difícil, digamos, lo menciona la literatura así, de relacionarse con este tipo de incisión. Sin embargo, tiene un riesgo de sangrado por los mismos vasos que ya venimos hablando. Tiene además la facilidad de, en el caso tal, hacer una reconversión a cirugía de extracapsular y también será para, tienen la facilidad o la ventaja de un adecuado manejo de suturas, ¿sí? En cuanto a las incisiones asistidas por láser, en términos generales, el femtosegundo, este es un láser con una longitud de onda cercana al infrarrojo, con 1053 nanómetros, con un spot de 1,8 micras, que generará un corte preciso, sin calor, y que nos puede inclusive ayudar para formar, pues más adelante, de acuerdo a a las diferentes ejes que tengamos en sobre la elevación de la córnea, algunas incisiones corneales. Y las limitaciones como tal de esta técnica es que si vemos en el gráfico inferior derecho, los puentes de tejido son muy pequeños. Inclusive pueden quedar con algunos ángulos inversos. Esto generará o representará una dificultad para el ingreso de del instrumental al- a la cámara anterior, ¿sí? Está relacionado con menos desprendimiento de la DSMET eh, y básicamente son cortes precisos sin calor. Y para finalizar esta primera parte de construcción de incisiones, en cuanto al astigmatismo inducido, eh, está descrito que cada cirujano debe conocer cuánto es en general lo que induce sobre una córnea cuando hace un manejo quirúrgico de catarata, ¿sí? Esto está relacionado principalmente a las incisiones. Describe la literatura clásica que hacia las incisiones verticales que se encuentren más hacia el centro óptico, que sean incisiones largas, ¿sí? Porque esto va a conllevar a un aplanamiento de ese eje vertical. Entre tanto, se ha visto que es indirectamente proporcional a las incisiones temporales. En el caso tal que, que hay un astigmatismo inducido, pues mayor o importante, la literatura sugiere que se puede realizar incisiones relajantes temporales sobre la córnea clara. Este astigmatismo inducido, pues como ya les había mencionado inicialmente, tiene una variabilidad intercirujana y usualmente está relacionado con cuchilletes de tamaño o incisiones de un tamaño superior a 3,2 milímetros. Ahora, entrando a ya la parte de las complicaciones relacionadas con las incisiones, tenemos entonces el sangrado de la arcada corneal periférica que se puede llegar a presentar por el corte a nivel limbar o a nivel pues ya más posterior en la tunelización. El manejo se sugiere sea con presión o con coagulación, ¿cierto? Con la bipolar. En cuanto a la incisión sobre la conjuntiva, sin por algún motivo el paciente nos está haciendo una quemosis, es porque se está coleccionando agua sobre por la tenon, entonces se sugiere que su manejo sea con una pequeña incisión y una cánula, realizar aspiración del líquido que se está coleccionando o realizar una peritomía para el drenaje espontáneo, pues, de este líquido que se está coleccionando. Otras de las complicaciones clásicas relacionadas a las incisiones, uno está la tunelización interna del labio, que nos
Esto nos habla principalmente del desprendimiento de la membrana de Semet, como lo vemos en la imagen superior. No sé si es claro encontrarlo por acá. Eh, Como una membranita adicional replegada sobre la misma parte interna, entonces de la córnea. El manejo principalmente va a ser con una burbuja de aire, se sugiere, y la tunelización de la incisión, ya sea por cualquier causa que suceda, inclusive principalmente está relacionada a la mala construcción de las incisiones o, pues sí, a las fallas en las técnicas. Entonces se sugiere un punto de seguridad. Estos puntos de seguridad se sugiere que se dejen de 1 a 2 semanas y tras lo cual pues, se evalúa si no hay filtración y ya se suponen las 2 semanas a epitelizado, se podría contemplar su retiro. Se relacionan también en cuanto a incisiones muy, muy pequeñas de una técnica de construcción pues no ideal, o incisiones muy grandes, el riesgo del prolapso iridiano. Para eso pues se deberán hacer ajustes de la realización de las incisiones y se pueden hacer manejo con un punto, ¿sí? De seguridad y pueden también verse o darse, digamos, suceder la quemadura de los labios de las incisiones. Esto está en principal relación cuando la pieza de mano lleva mucho tiempo, dando opaco, relacionado probablemente a una cataratadura o a una posición forzada del globo ocular o a que hay alguna falla con el capuchón que debe aislar la punta, pues el calentamiento que sucede la punta de ultrasonido de los labios de la herida. Entonces, generará como tal es una retracción de la herida y un astigmatismo importante. Sin embargo, lo principal en este caso será manejar y siempre es restablecer la hermeticidad del globo ocular. Entonces, se sugiere el manejo con un punto de seguridad. Bueno, las fugas y el prolapso iriano relacionado a las incisiones grandes, igual ya lo habíamos mencionado, pues punto, y la hipotonía postquirúrgica relacionada pues a las limitaciones de autosellado por las técnicas de construcción quizás también se debe manejar o se sugiere manejo con un punto de seguridad. Sin embargo, pues es importante saber que el punto de seguridad pues como tal, su importancia, ya lo hemos mencionado, es mantener la hermeticidad, pero no es despreciable como tal el resultado refractivo final, porque pues para eso es, digamos, entre todo lo que estamos tratando de hacer, sí, el manejo quirúrgico de la catarata. Seguimos entonces ahora la tinción capsular y los dispositivos viscoelásticos. Hablaré un poquito bastante de la tinción capsular. Los dispositivos viscoelásticos, como ya fue una clase pasada, ya lo abordamos, entonces la pasé muy, muy rápido, la verdad. Entonces, entrando en materia con la tinción capsular, aquí el representante clásico tenemos al azultripán. El azultripán es una molécula que está aprobada por la FDA para uso de rutina, para uso en cirugías de catarata, que históricamente, inicialmente se indicaba en manejo de cataratas densas, muy densas, ¿sí? Y hoy tiene otros usos. Entonces, a nivel de córnea se usa para tinción endotelial o tinción de la membrana de Descemet para los trasplantes lamelares como TESAE o DALC, ahí perdón, me quedo doble, para la nucleación, donde vamos principalmente a buscar, marcar e identificar la tenon y tomar las precauciones necesarias para el cierre por planos y en cirugías de retina y vítreo asociado al azul brillante, pues para todo el manejo de las membranas equiretinianas. En este orden de ideas, el azul tripán, ¿de dónde viene esa molécula? Como tal, es una molécula muy antigua que se usa como
inicialmente un antiparasitario contra la babesia. Se encontró que, dado que tienen interacción con toda la cápsula anterior, eh, generan una desnaturalización proteica y alterando el balance osmótico, teñirá y endurecerá o volverá más rígida esta cápsula, ¿sí? Usualmente se inyecta por una paracentesis y como existe un riesgo de tinción endotelial, lo que se sugiere es que se haga con una burbuja de aire. Entonces, además está relacionado otras complicaciones con su concentración. Clásicamente en el mercado lo encontramos de 0,1 a 0,4%. En el caso pues que esté muy concentrado, se sugiere pues hacer una dilución de 1 en 10 o 1 en 20 para disminuir la toxicidad que está directamente relacionada a la concentración. Los riesgos en general con esta tinción son la tinción endotelial de la que ya hablamos, que se va a manejar por supuesto y se sugiere con una burbuja de aire en su eh, manejo, pues la toxicidad del segmento anterior, que lo vamos a manejar con dilución de la concentración inmediato lavado posterior a la aplicación, con solución salina balanceada o dispositivos viscoelásticos para evitar el riesgo de la toxicidad del segmento anterior o el TAS, ¿sí? Aunque pues, se ha descrito que es un riesgo bajo, pero pues no es despreciable. Y algo interesante que leí esto es que puede estar relacionado también, nos puede eh, mostrar algunos, digamos, situaciones que en el prequirúrgico no fueron visibles con claridad, como, como un área de sonulodiálisis inadvertidas. Esta, pues entonces pasará por esa área directamente hacia la cavidad posterior, siendo pues que no es tóxico, pero sí nos demostrará por dónde está, digamos, esta debilidad sonular. Otros mecanismos de tinción capsular que se encuentran en desarrollo son el bernidosomib y el yodo principalmente. Entonces, seguimos con los dispositivos viscoquirúrgicos o oftálmicos, que son? Principalmente son geles no activos, transparentes, viscosos y elásticos. Han sido definidos clásicamente como la tercera mano del cirujano. Y desde que se empezaron a usar en las cirugías de catarata, se ha presentado como tal en la cirugía una mejoría significativa de la seguridad y la eficacia quirúrgica. Entre sus tantas funciones que tiene, tenemos la de crear y mantener espacios, la de proteger superficies y mantener el saco cuando vayamos a realizar la inserción del lente intraocular, el saco pues formado. Facilitar la manipulación de todos los tejidos, magnificar las estructuras del segmento anterior. Nos sirven además como barrera física en los casos de ruptura de cápsula posterior. Y nos sirve también para disminuir la fototoxicidad, dado que los dispositivos viscoquirúrgicos generan un cambio en los índices de refracción. Entonces, puntualicemos, nos ayudan principalmente a crear y mantener la profundidad de la cámara anterior, la visibilidad, la protección del endotelio corneal y pues de todas las estructuras del segmento anterior. Actualmente pues existen un número muy grande de dispositivos viscoelásticos que se van a diferenciar en concentraciones, longitud de cadena, lo cual llevará a que cada dispositivo viscoelástico tenga una diferente propiedad reológica de cohesión, viscosidad, elasticidad, que son principalmente todas sus bondades que estamos buscando en el proceso quirúrgico, ¿sí? Y son tres moléculas principales: el condroitinsulfato, el hialuronato y la metilcelulosa, principalmente. Entonces, algo muy rápido, como les decía, el hialuronato está presente casi en todo el tejido conectivo de los vertebrados, es un biopolímero que tiene una estructura molecular de un polisacárido lineal de cadena relativamente larga, con un peso molecular de 2,5 a 4 millones de Daltons.
y que su principal papel será una interacción celular con una adhesión a la matriz extracelular, movilidad celular, organización celular, eh, estimular la cicatrización de las heridas y actuar como humectante natural. Inicialmente se obtenía de las crestas de gallos y hoy se obtiene principalmente de la fermentación bacteriana. El condroitinsulfato es un polisacárido, un glucosaminoglucano sulfatado, que usualmente se encuentra en los tejidos sólidos, como el cartílago, el estroma corneal. Hoy se obtiene del cartílago de la aleta de tiburón, de los cartílagos bovinos y porcinos, y tiene un peso molecular de 20.000 Daltons con una vida media de 24 a 30 horas en el segmento anterior. Y la metilcelulosa es un biopolímero polisacárido, pues, a partir de tejidos vegetales como el algodón, la madera. Eso es utilizado como lubricante por su muy buena humectación y recubrimiento, eh, con un peso molecular superior a 400.000 Daltons y una que le confiere una vida media más larga de alrededor de 48 horas en el segmento anterior. Esta es la única molécula que no se va a metabolizar y sus residuos o restos generarán algo de inflamación, ¿sí? Em, la técnica, pues, que ya vimos en la clase de viscoelásticos, utilizada y descrita por el doctor Arshinov, es la de soft shell para protección y, pues, manejo adecuado de todo el segmento anterior, especialmente útil en casos como el recuento de célula endotelial bajo, ya sea por una distrofia de Fuchs en general, cuando tenemos unas cataratas densas y cámaras estrechas. Entonces, ¿en qué consiste? Antes de entrar como en materia de en qué consiste, tenemos que, pues como para mencionarlo rápidamente, tres categorías principales de viscoelásticos. Los primeros pues son los dispersivos, que son estas moléculas de tamaño corto, eh, son hialuronato sí, de cadena corta, que tienen una fácil adherencia a todas las estructuras intraoculares, inclusive al instrumental con el que estemos intraocularmente trabajando. Los cohesivos, que son principalmente estos dispositivos viscoquirúrgicos a partir de hialuronato de cadena muy larga, que lo que van a hacer es generar unos espacios y que son muy, pues como su nombre lo dice, cohesivos. Apenas empieza a salir unos, salen todos. Entonces, como para que lo volvamos a retomar, los dispersivos son como el plato de macarrones, ¿cierto? Entre tanto, los cohesivos es como el plato de los espaguetis, ¿sí? Y los viscoadaptativos, estos sí tienen unas propiedades que de acuerdo a lo que necesitemos, ellos se van, digamos, nos van ajustando sus propiedades específicas. Entonces, ya volviendo a la técnica descrita por el doctor Ashinov, consiste en, primero, inyectar el viscoelástico dispersivo para que tenga una buena adherencia a todas las estructuras. Después, un cohesivo, ya sobre esto, empezar a hacer el manejo, ¿sí? Las complicaciones relacionadas a los viscoelásticos, tenemos el primero, la elevación de la presión intraocular o la hipertensión ocular. Esto está relacionado a la aspiración parcial del viscoelástico, que tiene un pico de presentación de 1 a 3 horas postquirúrgico inmediato. Se relaciona tanto a la molécula usada, si es dispersiva principalmente, porque son de más difícil aspiración, como a la naturaleza, ¿sí? Entonces, por su vida media y por la biodegradación, pues que si se logra metabolizar o no, ¿sí? Otra de las complicaciones descritas es la ruptura de la cápsula posterior. En la hidrodisección lo vamos a abordar de una vez, así que en hidrodisección lo mencionaremos nada más, que consiste en que cuando se va a hacer la hidrodisección, se sugiere pues hacer una descompresión un rango de descompresión de viscoelástico en la cámara anterior para que
no suceda que por presiones y gradientes esta solución balanceada que estamos usando para hacer la hidrodisección nos genere una fuerza sobre la cápsula posterior que finalmente termine rompiendo la cápsula posterior. Y también algo muy importante que debemos evitar, por supuesto, eh, son tanto el síndrome de proyectil, que esto está más relacionado a la técnica, pues al cirujano que debe verificar que la cánula tenga un buen acople con la jeringa y para que esta pues cánula no salga cuando estemos inyectando nos salga pues como un proyectil sobre las estructuras del segmento anterior y genere los traumatismos, ¿sí? Eh, Así como también se debe purgar esta cánula para evitar pues burbujas de aire que pueden, digamos, generar algo de eh, molestia durante el proceso quirúrgico que se quizás dilate un poco más, ¿sí? En cuanto a otras complicaciones, pues que ya los habíamos mencionado también en la clase de viscoelásticos, está el bloqueo capsular, recordando muy grande, tipo uno, tipo 2 y tipo 3, agudo intraoperatorio, es el uno, todo se relaciona con ap- digamos, por el gradiente osmótico. Entonces es cuando no se aspiró de una adecuada forma eh, el viscoelástico de la parte posterior del lente y este lo que hace es empezar por gradiente osmótico a llamar agua a la cápsula posterior y todas las estructuras empiezan a, digamos, sí, tienen un momento, entonces está relacionado en el tipo agudo intraoperatorio a elevación de la presión intraocular, a miopización e inclusive puede, si no se maneja rápidamente, llevar a una ruptura capsular. En el tipo 2 subagudo es este que sucede larvado semanas después, donde sucede un bloqueo capsular y el paciente que se controla al día siguiente, vemos cómo después llega quejándose que dejó de ver o su visión ha ido disminuyendo y cuando lo vemos a la lámpara de hendidura resulta que hay una alteración pues ahí en todo el segmento, ¿sí? Evaluando pues con la cápsula posterior más atrás y el lente empujado como hacia adelante. Y en el tipo 3 o tardío es aquel que donde se queda algo de viscoelástico sobre el cual eh, estas células del ecuador del cristalino van a generar estas perlas de Ersling y lo que va a hacer es pues a generar una opacidad. El manejo del subagudo y del tardío, principalmente sugerido en la literatura, con Jack Lasser. El agudo, si es directamente como está intraquirúrgico, con un adecuado lavado de el disco elástico. Pasamos ahora a la capsulorhexis. Este es uno, pues, todos los pasos son importantes. Sin embargo, este es uno fundamental para poder tener un proceso quirúrgico que nos lleve pues, a un feliz término, ¿sí? Eh, entonces, la capsulorhexis debe tener tres atributos. Principalmente, esta debe estar centrada, debe ser redonda y debe tener un tamaño preciso. Tenemos que clásicamente los lentes intraoculares ya han tomado la gran mayoría la medida de la óptica de 6 milímetros. Por lo tanto, la literatura clásica sugiere que la capsulorhexis mínimo debe ser de 5 milímetros hasta un máximo de 5,5 con una media en 5,2 dejando esa gabela, digámoslo así, de 1 milímetro sobre el cual el lente se apoyará sobre el anillo capsular, ¿sí? Y para su construcción, pues principalmente debemos tener presentes los reflejos de Purkinje. Son estos reflejos generados con la luz coaxial, una luz muy famosa en estos días en nuestro programa,
por nuestro microscopio, esto que nos muestran básicamente los reflejos de la luz, ¿sí? Entonces, principalmente el tercero es el que está relacionado a la cápsula anterior. ¿Listo? Y aquí quería como comentarles que históricamente encontré que existen muchas pues técnicas, ¿sí? Las clásicas que ya pues no están en uso es la de Kellman, que principalmente consistía en incidir sobre la cápsula y en forma de arrastre traérsela. La de árbol de Navidad o algo parecido, que tampoco pues la he visto ni creo que se esté usando, y la de abrelatas, que es la sugerida, por ejemplo, en procesos quirúrgicos extracapsulares, ¿sí? Que son estas incisiones, por decirlo así, en ángulo recto que se realizan sobre la cápsula anterior para poder obtener el núcleo, ¿sí? Eh, Las técnicas pues actuales sugeridas tenemos la manual, que básicamente tenemos dos exponentes aquí, la cápsula rexicircular continua y la técnica de sobre o de Gallant, que son muy útiles, pues la de cápsula circular continua básicamente es la que con la que estoy relacionado y la que he visto con más frecuencia, y la de sobre, que se describe para principalmente estos pacientes con que hay que cuidarles el segmento anterior por diferentes motivos, ya sea reconstrucción de teleales o bueno, tener como más cámaras estrechas, como más énfasis en este caso, ¿sí? Pero también se describen las cápsulas Rexis asistidas por láser, como el femtosegundo, o las que sería la primera imagen, la A, o la de pulso por precisión, que es este dispositivo que lo que hace a nivel de pulso genera la cápsula Rexis, ¿sí? Sin tener pues que manipular mucho la cápsula. Antes de pues saber de continuar con la parte de la cápsula Rexis, debemos describir cuál sería el instrumental que necesitamos y relacionarnos con él, ¿cierto? Para este paso. Entonces, el primero es el cistítomo o el cistótomo, no tiene, pues las dos son válidas, de Kellman, que es una aguja de 23 o 26 G, con su, digamos, punta angulada para incidir directamente sobre la cápsula. ¿Listo? Para poder, además de incidir, construir más adelante traigo un gráfico donde vemos cómo se construye pues el flap. ¿Listo? La segunda imagen, la pinza azul, no es otra que conocemos como la utrata. Es esta pinza diseñada específicamente para soportar el proceso de capsulorhexis. Hay que tener unas consideraciones especiales, ya les voy a mencionar. La tercera imagen corresponde al láser de femtosegundo y la cuarta imagen corresponde a la pieza con la que se hace al septo, que es con la que se hace la capsulorhexis con precisión de pulso. ¿Listo? Entonces, para realizar, digamos, la cápsula. Si ya tenemos el instrumental, ya nos relacionamos con el instrumental, ahora debemos relacionarnos con las fuerzas. ¿Qué fuerzas son las que vamos a encontrar o a tener presentes siempre? Son tres principales. La primera es la presión del vitrio. El vitrio siempre nos va a tratar de empujar todas las estructuras hacia anterior. Entonces, eso nos puede, digamos, cambiar el eje, ¿sí? El segundo es la presión ejercida por todo el complejo sonular que lo vemos en la gráfica. Bueno, la presión del vitrio la vemos en la gráfica como la flecha blanca. La presión sonular la vemos como la flecha roja de la imagen superior, que son estas fuerzas que nos tienden, digamos, a llevar todo hacia radial, hacia el ecuador, ¿sí? Y
Por tercero, está la fuerza de la superficie, como la superficie del cristalino es relativamente circunferencial, va a tender a ser también esto una fuerza centrífuga. Entonces, para eh, proyectarse radialmente, que ahí es donde debemos tener mucha precaución y para una adecuada construcción de la cápsula Rexis. ¿Listo? Entonces, esta es la gráfica que les decía. 10.1 vemos el cistítomo como del 10.1 al 10.3, cómo se genera el flap. Ya 10.4 a 10.6 vemos cómo la insotrata sostiene el flap de la cápsula anterior del cristalino y con una leve fuerza y tirando como hacia centrípetamente se va proyectando la construcción de ese flap, ¿sí? Para crearlo como tal circular. En esta otra gráfica les muestro entonces básicamente las dos primeras, la izquierda y centro, es lo que ya habíamos hablado. La de la derecha específicamente es una técnica que se sugiere esto, tener presente y relacionarnos en el caso tal que la capsulorhexis por algún motivo me esté quedando pequeña. Entonces, se sugiere pues, ya sea o con corte con tijera o si ya la terminamos pues, o si no se ha terminado, tratar de prolongarla como si fuese una espiral para poder llevarla a lo que lo necesitamos, ¿cierto? Al tamaño. Bueno, y en ese orden de ideas tenemos las complicaciones relacionadas a la capsulorhexis. ¿Qué pasa si tenemos una capsulorhexis pequeña, menor a 4.5 milímetros? Existirán unas ventajas y unas desventajas, tanto pequeñas, menor a 4.5, como grandes, mayor a 6. Entonces, las ventajas de las pequeñas es que van a ser pues mucho más fáciles o sencillas de realizar. Nos aumentarán la sujeción del núcleo durante la cirugía y tendremos un mejor centrado del lente intraocular. Sin embargo, las desventajas que presentan estas cápsulas, cápsulas Rexis, perdón, pequeñas, será que tendrán un mayor riesgo de sangrado durante el proceso quirúrgico, que nos va a limitar la maniobrabilidad intraquirúrgica, que además, como nos limita la maniobrabilidad intraquirúrgica, esto se ha relacionado a mayor liberación de energía, que a su vez se traducirá en aumento de la inflamación postquirúrgica en términos generales. Y además, la, puede generarse una opacidad de la cápsula anterior, lo cual me va a afectar finalmente la posición efectiva del lente relacionado a la fimosis por la opacidad que se genera. Y además también se relaciona con limitación visual de la retina periférica, en el caso tal que necesitemos hacerle un seguimiento retiniano. Entonces, ¿cómo lo podemos abordar? Ya lo vimos, o con tijeras para ampliación o con la técnica de espiral. Pero entonces, ¿qué pasa con las cápsulas Rexis grandes, las superiores a 6 milímetros? Estas tienen también sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas tenemos que pues se indican y se sugieren hacer cápsulas Rexis grandes en facos pues con, digamos, núcleos blandos para que facilite la aspiración de las masas y está relacionada entre sus ventajas, contrario a las cápsulas Rexis pequeñas, pues que nos van a permitir la visualización mayor de la periferia retiniana, ¿sí? Pero pues las desventajas son bastantes, importantes todas, que están relacionadas a la luxación del núcleo de la cámara anterior. Por supuesto, debemos tratar de evitar en cataratas duras para que no haya esa variabilidad de presión intraocular
que está relacionado pues a otras complicaciones más serias, ¿sí? El posible descentramiento del lente intraocular son difíciles de realizar y está más relacionada a la opacidad de la cápsula posterior. Como tal, las cápsulas rexis grandes predispondrán al descentrado y al tilt del lente. Entonces, algo importante que no lo hemos tocado, lo mencionamos como muy, muy general un poco antes, es que existe una maniobra, bueno, vimos la maniobra cuando nos está quedando pequeña y no la hemos terminado, ¿cierto? La espiral. Pero ahora se nos está yendo radialmente la cápsula. ¿Qué podemos hacer? Lo que debemos hacer, y sugiere la literatura, siempre que estamos en un proceso de curva quirúrgica, pues es siempre retomar, soltar y retomar más cerca. Y si se está yendo radialmente antes de que llegue al ecuador o pase a la cápsula posterior, se sugiere es traerla, retomarla lo más cercana posible al área donde la estamos visualizando que se nos está yendo y hacerle un movimiento centrípeta hacia el centro, digamos, una tracción central que es conocido como la maniobra de Little, para que así ella vuelva, digamos, a retomar el eje o la trayectoria, alguna trayectoria pues menor a esa que se estaba desviando, ¿sí? Y en el caso tal que definitivamente la cápsula, porque puede llegar a suceder, llegó y tocó el ecuador, se fue hacia posterior, pero no se rompe del todo, se sugiere entonces el manejo en este caso, pues por el otro sentido, terminarla, ¿sí? Teniendo todas las precauciones del caso y cuando se haga el ingreso del lente, tener especial cuidado en que las ápticas deben tener un eje de 90 grados para que, pues, por supuesto, no queden por ahí y hagan más presión y este se pueda luxar a la cámara posterior. Otra de las complicaciones es el borde discontinuo, que se puede deber a diferentes pues, maniobras para tratar de reposicionar la cápsula Rexis. En términos generales está descrito, pero pues no tiene como mayor connotación en general lo que describe la literatura clásica, ¿sí? Continuamos entonces al cuarto punto. Ahora vamos a la hidrodisección e hidrodelaminación o hidrodelineación es lo mismo. La hidrodisección consiste en la separación de la cápsula con la corteza y la hidrodelineación o hidrodelaminación consiste en la separación de la corteza con el epinúcleo. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Abordamos primero entonces la hidrodisección, que fue descrita en el 90 por este autor Koch, donde res- informó pues, que sucedía una disección al inyectar un fluido. Sin embargo, años más tarde, hacia el 92, pues, ¿cómo se podía comprobar la hidrodisección? Entonces, este autor Fine sugirió que se podía comprobar por una onda, un oleaje visible que atraviesa el ecuador y progresa y diseca en este término, digamos, o separa la cápsula posterior de la corteza tras la inyección del fluido como solución salina balanceada o viscoelástico. ¿Listo? Que se suelen usar o se sugieren su uso para disminuir el riesgo de ruptura de la cápsula posterior en las cataratas polares posteriores. Se usa entonces habitualmente cánulas de 25 a 30 G acoplados a jeringas de 3 a 5 centímetros y pues nos va es principalmente a disecar, como vemos ahí, ¿sí? Entonces, en el paso a paso, primero, lo vimos ya en la parte de viscoelásticos, descomprimir algo la cámara anterior para evitar esa sobredistensión de la cápsula posterior. Después, ya insertar la cánula debajo del anillo capsular e irrigar y hacer el seguimiento al oleaje, ¿sí? Que se puede inclusive realizar en múltiples cuadrantes.
Las estrategias, entonces, evitar pues la presión elevada que nos va a llevar a una sobredistensión del saco y a una ruptura de la cápsula posterior. Si llegase a existir, es clásico que exista un discreto prolapso, una pseudoluxación del núcleo, inclusive he visto personalmente pues que ocasionalmente el núcleo sí, como que se separa sus fibras mediales anteriormente. Eh, pero siempre debemos tener presente que debemos evitar que digamos que suceda en gran medida porque pues debemos evitar la descompresión capsular brusca. Y si existe pues algunas, algún compromiso del complejo sonular, entonces se sugiere el uso de una técnica bimanual, ¿sí? Con ganchos pues capsulares y todas las otras situaciones. Ahora, con respecto a cómo vemos que la hidrodisección pues es eficaz por la oleada que ya lo hemos venido hablando entre la cápsula posterior y la hipótesis posterior, una pseudoluxación del núcleo a cámara anterior. Sucederá además un bloqueo capsular transitorio con un abombamiento de los bordes de la rexis y unas hendiduras que inclusive se pueden generar radiales sobre el epinúcleo. La hidrodelineación o hidrodelaminación. Recordemos entonces, es la separación de la corteza del epinúcleo, ¿cierto? Y entonces ubicaremos la cánula en el núcleo descentrada hacia abajo, adelante y en dirección al plano central sobre donde inyectaremos el líquido. El signo clásico que nos dice si a su maniobra ha sido eficaz es encontrar el anillo dorado como lo vemos en las imágenes. Pasamos entonces a los mecanismos de emulsificación y facodinamia. Es algo, un recorrido muy grande porque ya vimos la clase de facodinamia también semanas atrás. Entonces, recordemos principalmente que la facodinamia es un balance de entrada y salida, ¿sí? Manteniendo, por supuesto, la hermeticidad del globo ocular de una solución salina balanceada, manteniendo además pues, la cámara anterior presurizada y estable. Recordemos que existen dos tipos de bomba, la peristáltica, que se acciona y funciona a través de rodillos, y las bombas Venturi, que generan pues el vacío por el flujo, ¿sí? Eh, y recordar el influjo y el flujo, ¿sí? Cuando hay ingreso de solución salina balanceada, que está condicionada a la presión de entrada, según se ajusta a la altura de la botella, y el flujo, pues, que va a estar dado tanto por las incisiones como por la aspiración de la pieza de mano, y está sujeto, pues, al mecanismo de bomba, que ya lo vimos ahorita, ya lo mencionamos. Entonces, unos puntos claves principales para tener presentes aquí en esta parte es que la oclusión total del puerto de aspiración me puede llevar a una elevación de la presión intraocular, dependiente, que además va a estar dependiente principalmente de la altura de la botella. En un circuito abierto con aspiración activa, la presión intraocular disminuirá a medida que aumento el flujo de aspiración. Y en un circuito abierto con una válvula abierta, pero que no haya aspiración, la altura de la botella será la que me va a controlar la presión intraocular, teniendo como referencia que 45 centímetros corresponden a 17,7 pulgadas y esto corresponde a 33 milímetros de mercurio sobre los que estaremos trabajando intraocularmente. Y la oclusión parcial de la aspiración con los parámetros de bomba constante nos disminuirá el flujo, pero nos llevará a que aumente la presión intraocular. En este orden de ideas, la emulsificación lo que hace es que combina eh, la ruptura mecánica y la cavitación del núcleo del cristalino opaco o la catarata, ¿sí? Esto sucede a nivel de la punta de faco, donde las microburbujas generarán cuando suceda que estas microburbujas se estallen sobre la superficie donde estamos incidiendo de este núcleo, harán una cavitación. Pero además estas burbujas tienen la capacidad de generar calor y presión. Entonces,
tenemos que en las imágenes vemos que actúa como si fuese un martillo neumático de jackhammer bombardeando, ¿cierto? Tanto axial como torsionalmente. Además, nos va a generar cavitación por este estallido de las burbujas que generará implosión sobre el tejido y una onda acústica del fluido que nos empujará a integrarse pues sobre la parte blanda de la catarata. ¿Listo? Algo que ya habíamos visto también en las sesiones pasadas es los modos de la facomulsificación, donde encontramos principalmente cuatro: pulsado, ráfaga e hiperpulso. Son las tres gráficas de la izquierda, y la gráfica central, perdón, eh, central es continuo y los tres laterales son pulsado, ráfaga e hiperpulso. Entonces, continuo consiste en un movimiento lineal con una frecuencia fija sin pausa, en la amplitud, la frecuencia, todo. ¿Sí? El burst o el estallido es un movimiento lineal en un tiempo reducido. El tiempo activo se alterna de acuerdo a la indicación del cirujano, comandado pues por el pedal, ¿sí? Y el hiperpulso son ráfagas muy cortas de faco, alternantes con un periodo de reposo. El cirujano también va a ajustar el ciclo de trabajo, que corresponderá al porcentaje de faco en el tiempo total entre el estallido y el descanso, digámoslo así, así pues. Una de las complicaciones pues, relacionadas aquí es el surge post-oclusión. ¿Qué es el surge post-oclusión? Es que por algún motivo se ocluyó y la bomba sigue haciendo su vacío y sucede una ruptura de la oclusión del puerto de aspiración, que estaba completamente ocluido. Por lo tanto, se generará un vacío sobre toda la, digamos, cámara anterior, que se colapsará. Y entonces esto nos puede llevar a ciertas complicaciones que hay que tener presente, que debemos tener mucho cuidado con este tipo de maniobras, ¿sí? Porque podemos afectar no solamente el, el endotelio, que es lo que debemos cuidar, sino que también todas las otras estructuras del segmento anterior, incluyendo la cápsula posterior. Entonces, entre los mecanismos tenemos tres fases principales para remover el núcleo: el esculpido, perdón, ahí comí la L, el chopping o la fragmentación y la remoción de fragmentos. Usualmente suceden los tres dentro del saco capsular. Entonces, el esculpido es la emulsificación del núcleo sin la oclusión. Pero debemos tener presente que debemos prevenir la adherencia y el desplazamiento de este núcleo, creando surcos principalmente. Y esto está sujeto pues a la técnica seleccionada. En general, los parámetros recomendados son un poder alto de 45 a 55%, con una aspiración baja de 25 mililitros por minuto y un vacío muy bajo de 50 a 120, con una altura de la botella moderada de 70 a 80 centímetros de agua. Continuamos con la fragmentación, donde ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a agarrar un fragmento o el chopping eh, nuclear, y vamos a generar una oclusión, manteniendo un ajuste fuerte para una adecuada fragmentación, que usualmente la vamos a hacer en nuestra área de seguridad, que es nuestra área pupilar, ¿cierto? Entonces los parámetros sugeridos son con un poder alto de 45 a 55, una aspiración moderada de 35 a 45, un vacío alto de 400 a 500, con una abertura de la botella moderado a alto de 75 a 100. Y vemos ahora la remoción. Entonces, la remoción, debemos tener presente pues que para este paso debemos generar la oclusión suficiente con alto vacío para agarrar firmemente los fragmentos y poder emulsificarlos. Los parámetros en este caso son poder alto, aspiración moderada, vacío alto y altura de la botella alta.
¿Listo? Ahí están, pues los tenemos los parámetros descritos. Y ya pasando a la fragmentación del núcleo, entonces tenemos diferentes técnicas descritas. Una de ellas es divide y conquista, que es es en términos generales descrita como la técnica más sencilla y recomendada para todo el personal inexperto que está haciendo su curva quirúrgica, ¿sí? Consiste en la realización de dos surcos perpendiculares con un diámetro de 1 a 1,5 milímetros centrales. Digamos que una desventaja de esta técnica es que usa más energía que las otras técnicas, pero pues es la recomendada para de inicio. Otra de las técnicas es el stop and chop. Entonces, parar y fragmentar, ¿sí? Entonces, se inicia clásicamente como un divide y conquistas, pero solo con un surco central que va a fragmentar en dos heminúcleos esta catarata, ¿sí? Que cada heminúcleo será el que se emulsificará por separado, ¿sí? Tenemos la Faco Chop, que es una técnica en la cual la punta del faco sostendrá la catarata y el segundo instrumento entrará aquí a ser protagonista. Será el que romperá mecánicamente ese núcleo. Esto, por supuesto, está recomendado para cirujanos con mayor experticia y manejo, pues, por supuesto, y se deben considerar como tal en aquellos pacientes con surcos difíciles, con pacientes con debilidad zonular, para no generar más estrés sobre esa zónula que ya está, ese complejo zonular que ya está comprometido. Y también se sugiere, por supuesto, en cataratas blandas o difíciles de estimar la profundidad del surco. ¿Listo? Como vemos las gráficas, primero es así horizontal y luego se empieza a hacer como vertical, ¿sí? El, el manejo. En ese orden de ideas, entonces, vemos que en la FACO, paso a paso, eh, tanto de cataratas blandas, Paco Chop, Divide y Conquista, que es la gran mayoría. Y ya para las duras se sugiere en general o por técnicas extracapsular o por técnica MyLoop, que es este dispositivo que tiene básicamente eh, se los voy a explicar muy coloquialmente. Es como si fuese una guaya. Entonces, pasamos como la guaya sobre el núcleo y cuando lo accionamos, esta guaya se retrae y mecánicamente fragmentará el núcleo. ¿Listo? Y eso era todo lo que les tenía para el día de hoy. Bien, Juan, haces una revisión muy detallada de cada uno de los pasos. Pues a mí me gustaría, bueno, primero que todo decirle a los residentes, pues que nosotros tenemos la suerte de tener un laboratorio de cirugía experimental y con 3 microscopios, con los modelos de Kitaro, el biónicos, con los que podemos hacer, y contamos con un FACO muy bueno también y con todo el instrumental. Y ese tiempo que ustedes pasan o invierten, digo que es un tiempo invertido en el laboratorio de cirugía experimental, pues es muy importante donde pueden Pues no me gusta practicar, porque pasa la perra con pluma. practicar, bueno, practicar cada uno de los pasos de la cirugía de FACO. Las incisiones a mí personalmente me gusta que la hagan todavía en el ojito de cerdo porque el tejido del ojito de cerdo es un poco más parecido, digamos, más cercano al ojo humano, que de pronto no lo logramos con los ojitos pues, de Kita. Pero podemos hacer las capsulorhexis que son muy cercanas, podemos hacer todos los pasos de las técnicas de facoemulsificación, jugar con los parámetros, de implantar el lente intraocular. O sea, ustedes tienen toda la oportunidad de hacer muchas horas de cirugía No, que experimental no están secas. y eso les va a ayudar mucho a cortar la curva de la curva de Faco, ¿no? A veces lo que yo veo es que
no olvidar también las técnicas extracapsulares, ¿no? La FACO, sin duda alguna, es la cirugía que todos quisiéramos hacer en todas todos los pacientes, pero digamos hay casos, digamos que pronto cataratas extremadamente avanzadas, hipermaduras, donde pronto no sea más importante de pronto ser o más prudente hacer una técnica extracapsular y como lo hemos hecho en el hospital con los residentes, que es las incisiones de pequeña incisión, que yo les llamo una extrafaco, porque hacemos los mismos pasos que se hace una faco, solo que hacemos una incisión un poquito más grande, pues, como en sonrisa invertido o sonrisa invertida, y que nos da también unos muy buenos resultados. Entonces, y también porque si ustedes tienen la curva de la técnica extracoxular, pues van a aprender también a resolver aquellas situaciones donde de pronto tengan que convertir por alguna razón, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ese entrenamiento también de la cirugía extracapsular, pues eso les va a dar mucha destreza. Yo quisiera saber si hay alguien en el auditorio, de los residentes o de los presentes, si quieren hacer alguna intervención o aportarnos algo que pronto Sí, crean. buen día a todos. Buen día a todos y sobre todo para los residentes. Yo creo que las pautas que mostró aquí Juan, digamos, es eso, una pauta, pero uno tiene que adaptarse a la evaluación previa de cada paciente. No es lo mismo una catarata muy blanda con un lente multifocal de diámetro pequeño a una catarata dura en la que la rexis pequeña va a ser una dificultad enorme, en la que probablemente tengamos que cambiar para una extracapsular, y si tenemos una rexis pequeña ya tenemos problemas. Entonces yo creo que, lo hablamos la vez pasada, todo parte de una adecuada evaluación inicial. Con respecto a la rexis, Juan mencionaba que las rexis grandes pueden tener ciertas dificultades, y yo soy muy partidario de las rexis grandes cuando uno está comenzando, porque una rexis grande te da el chance de convertir si es necesario. Una rexis grande te permite acceso con la punta del faco a periferia media, una fractura más fácil, una aspiración mucho más fácil, con menos riesgo. Una rexis chiquita, cuando uno está comenzando, es un riesgo alto y se complica a uno la vida. Entonces yo sí les diría comenzar primero con lentes estándar, ojalá de diámetro grande y con rexis grandes, que uno puede rotar muy fácil, que uno puede fracturar muy fácil, que uno puede chopear muy fácil, porque tiene acceso a un área más grande de la catarata. Lo otro es lo de la hidrodisección. En alguna ocasión me tocó con uno de los residentes, a pesar de decirle pilas, 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 le metió el bombazo y rompió la cápsula posterior haciendo la hidrodisección sin haber comenzado la cirugía. Eso es una complicación totalmente indeseable, porque usted se complicó la vida sin comenzar la cirugía. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es no comenzar por la hidrodisección, sino cuando uno hace la rexis, hacer primero el surco, y después de tener el surco, ahí sí puede uno hacer la hidrodisección y la hidrodelaminación con mucho menor riesgo, porque ya le generó un espacio a ese líquido. Entonces es en este momento lo que yo hago prácticamente de rutina en todas las facos. Primero haciendo el surco, luego hace la hidro, y cuando haga la hidro, ahí sí lo gira, ya tiene inclusive una forma mejor de anclarse, porque ya tiene un surco, le da la vuelta y ahí continúa la cirugía. Y la rexis que no sea tan pequeña. Lo otro son cosas que uno va adquiriendo durante el aprendizaje, y les recomiendo que vean videos, que vean cirujanos, y ustedes van a llegar a un momento en que van a estandarizar su técnica, y una vez se estandaricen les van a mejorar muchísimo los resultados. Y lo último que les debe preocupar es el tiempo quirúrgico. Uno no tiene que correr, uno corre después de que aprende a caminar. Entonces comiencen por hacerla bien,
por un resultado bueno con lentes monofocales y en la medida que se van cogiendo confianza, que van teniendo más experiencia, en la medida que se van desempeñando mejor, ahí sí pueden empezar ya a variar cosas, a hacerle variantes a las técnicas, Rexis más pequeñas, lentes de otro desempeño, y esto es parte del aprendizaje que realmente nunca para. ¿Ok? Muchas gracias, Juan. Muy buena exposición. Gracias, doctor. Muchas gracias, Diego, por la intervención. Totalmente de acuerdo. Yo lo que hago, pues, yo sí hago, pues, inicialmente los pasos de hidrodisección, ¿sí? Y cuando la catarata de pronto no es muy dura y que nos permite hacer, hago, pues, la hidrodelaminación. Y algunas recomendaciones, cuando yo me estaba haciendo la curva, cuando era residente, pues a uno casi que le obligaban a hacer la hidrodisección y rotar como fuera, como fuera había que rotar ese cristalino, ese núcleo. Y eso, pues, digamos que hoy en día, pues, si uno hace la hidrodisección y el núcleo no rota, pues uno no tampoco se puede ensañar e intentar derrotarlo a las malas, porque lo que podemos hacer es una desinserción celular. Entonces, lo que dice Diego es que uno hace la hidrodisección y intenta rotar. Si no rota fácilmente, no se preocupe, haga su surco y luego intente, que es lo que entiendo que Diego nos está sugiriendo de hacer rutina. Muy importante no olvidar los parámetros que ustedes usan, que yo los molesto mucho con los parámetros, porque a veces, digamos, en algunos lugares le preguntan al ciudadano, doctor, FACO 1, FACO 2, FACO 3, porque ya son unos parámetros que están como estandarizados ahí en el equipo, como default, y eso no debe ser así. Para ser uno un buen cirujano, tiene uno que saber manejar adecuadamente los parámetros de acuerdo a cada catarata. Como lo decía Diego, pues no es lo mismo trabajar con una catarata más dura, con una catarata blanda, y los parámetros van a variar y conocer mucho el equipo con el que ustedes van a trabajar. Cada equipo, dependiente del fabricante, pues ofrecen unas cualidades y unas características que si uno las conoce bien, pues les va a sacar el mayor provecho a ese equipo. Y entonces, muy lógicamente, empezar con unos parámetros que sugiere, digamos, los fabricantes, pero ustedes en el camino entender qué es lo que están haciendo con esos parámetros, en qué momento ustedes pueden aumentar si están trabajando con una bomba Venture, si están trabajando con una peristáltica, eh, cuando es importante que ustedes están viendo, que ustedes, no sé, los que no, cuando han entrado conmigo en cirugía, que ustedes están viendo que hay algo que no está siendo eficiente su cirugía y que yo le digo al instrumentador, por favor, aumentame el vacío, o aumentame la aspiración, o súbeme la botella, bájame la botella, bajemos ahora el, la aspiración o bajame la energía de ultrasonido o torsional, dependiendo de la situación y con lo que uno se vaya enfrentando. Entonces, pero eso es porque uno entiende qué es lo que está sucediendo en la máquina y qué está sucediendo en el momento en que uno está realizando la cirugía, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte, no sé si el doctor Escap que nos acompaña, que su experiencia que es muy grande, pues nos pueda dar alguna sugerencia, sobre todo pues a los residentes que están en su formación. Doctor, la doctora López está pidiendo la palabra. Claro. Adelante, Sandrita, por favor. Bien, muchas gracias. Hola, muy buenos días para todos. Doctora, buenos días. Ay, ya se conectó el doctor Scap. Doctor Scap, hable usted primero. No, tranquila, las damas primero. No, bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, yo quería, le puse lo que más pude atención a la charla porque estoy en consulta, pero quería decirles cuatro cositas importantes. Primero, con respecto a las incisiones, les comento, por ejemplo, primiparadas que a mí me pasaron, y es que a veces uno no está
dimensionando muy bien las cosas y uno a veces está zarado, te están dando la oportunidad por primera vez de tocar un ojo. Y de las primiparadas que me pasaron fue, por ejemplo, haber hecho las paracentesis y cuando fui a hacer la incisión principal no me di cuenta de la distancia que estaba con la otra paracentesis y prácticamente las uní. Entonces, eso fue tenaz porque obviamente la cámara anterior se colapsa horrible durante toda la cirugía y si le vas a dejar eso al cirujano que te está dando la oportunidad, es un desastre. Entonces, mucho ojo cuando hagan las incisiones. Antes de hacer la incisión principal, siempre fijarte dónde quedó la paracentesis. De hecho, si usan azul de tripán, el azul les va a ayudar a pintar esas incisiones, esas paracentesis, y las van a ver mejor. O sea que al principio es muy bueno usar azul de tripán. Yo personalmente lo trato de usar casi siempre, no solamente por eso, sino porque ayuda a endurecer un poquito la cápsula anterior y eso les facilita hacer la capsulorhexis. Como les había dicho la vez pasada, la capsulorhexis es uno de los pasos más importantes. O sea, todos los pasos son importantes, pero una capsulorhexis pequeña, una capsulorhexis muy grande, una capsulorhexis deforme, cualquier cosa te puede arruinar el resto de la cirugía. Antes de hacer la hidrodisección, em, que no sé si lo mencionaron, una de las cosas que yo más hago y de lo que siempre me fijo es siempre hacer presión sobre el borde de la incisión principal sobre la esclera para sacar la mayor cantidad de viscoelástico y evitar que se haga esa ruptura de la que estaba hablando el doctor Diego Marín. Y Siempre desocupen la cápsula anterior porque si ustedes no la desocupan, apenas le pongan agua, pues obviamente el líquido va a salir por donde esté más débil la cosa. Y por lo general está más débil por debajo de la cápsula. Y con respecto a lo que decía el doctor Gerson, es muy importante la parte de los parámetros de FACO. Yo les digo, aprendí a operar cuando aprendí a conocer los parámetros. Porque si ustedes no conocen los parámetros, es como si se montan en un carro y no tienen ni idea si es automático, si es mecánico, si es un carro que puede correr a tanta velocidad, si tiene turbo, si es un carro de cambios que es durísimo, si el clutch es altísimo, o sea, son cosas totalmente distintas. Si ustedes no conocen el carro en el que se van a montar, no es lo mismo andar en un Renault 4 o en un Twingo que montarse en una tractomula. Entonces, si no conocen los parámetros de FACO, si ustedes no conocen qué significa el vacío, si ustedes no conocen que la altura de la botella, que la presión intraocular, cómo funcionan los parámetros de FACO, nunca se puede aprender a hacer una FACO. Yo aprendí a operar cuando conocí todos los parámetros y qué significaban los parámetros de FACO. Entonces, ojo, y con respecto a eso, lo que siempre les he dicho, el instrumentador y el que maneja ese equipo es el mejor amigo de ustedes. Aprendan de ellos porque ellos tienen full experiencia en ese tema. Eso es todo. Siga, doctor Scar. Muchas Muchas gracias. gracias, Rosita. Gracias. Primero felicitar al joven que hizo la presentación, muy ordenada y bueno, y abarcó todo lo que hay en FACO actualmente, ¿no? Pero como sugerencia y práctica, les sugiero que cuando hagamos este tipo de presentación, yo sé que están en fase de formación y tienen que abarcar, pero para sacarle el mayor provecho, cuando presentan una técnica quirúrgica, presentar un videíto de esa técnica que sí se puede enseñar mejor, ¿no? En las redes hay muchos videos. Por ejemplo, el doctor Uday Deggan tiene más de 5.000 videos. Se llama Cataract Coach. El doctor Neto Rosatelli también tiene una... Y hay muchos, ¿no? Nosotros particularmente en YouTube tenemos más de 200 videos montados. Si ustedes pueden consultar, solamente ponen el nombre mío, Luis Scar, en YouTube y encuentran ahí muchos videos con diferentes técnicas. Me voy a concentrar solamente en la fractura, ¿no? Pienso que los demás pasos son súper importantes, pero la fractura es supremamente importante porque como dice la técnica, divide y vencerás. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes diferentes formas para fracturar, ya sea con la punta Balan, con un pre-chopper mecánico. De hecho, nosotros hemos diseñado uno
después de hacer un surco, fracturas, y es muy fácil. Y también una herramienta diseñada por nosotros, que es el bisturí ultrasónico, que llamamos Ultra Chopper, para cataratas muy duras. Y en eso hemos basado básicamente nuestra práctica y la enseñanza de la FACO. También estamos trabajando ahora con una punta que hemos llamado híbrida, que además de hacer surcos, emulsifica. Porque si bien es cierto que el Ultra Chopper es muy efectivo para fracturar, no tiene facomulsificación. Entonces uno fractura con el Ultra Chopper y tiene que cambiar la punta. Entonces, en el desarrollo de técnicas de fractura, diseñamos una punta que es un intermedio entre Ultra Chopper y una punta normal de faco, que no es redonda, sino ovalada y un poquito más delgada, y con eso puedes hacer el surco. Así comenzamos la enseñanza con los fellows y residentes nuestros, haciendo divide and conquer con esta punta que le hemos llamado híbrida, porque después de hacer el surco, que es de paredes muy verticales y muy fácil después de fracturar, no tienen que cambiar las puntas, sino que emulsifican con ella misma, ¿no? Por supuesto, no voy a entrar en detalles de parámetros, de fluídica, de vacío, de ultrasonido, porque nos extenderíamos mucho, ¿no? Pero recomendación, cuando presentemos conferencias de técnica quirúrgica, es importante para que los demás entiendan más de lo que estás hablando, porque es muy difícil a veces describir una técnica en forma teórica. Y ustedes saben que una imagen vale más que 1000 palabras. Están mostrando una técnica de fractura, además de describirla, muestre un videíto que pueden bajarlo de la red, que muchos cirujanos tienen en videos en la red, ¿no? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Se aprende mucho siempre y buen día para todos. Muchísimas gracias, doctor Escaf. Bueno, ya por razones de tiempo, pues vamos a terminar acá. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las personas que nos acompañaron, y nos vemos el próximo miércoles, que es continuación de las charlas de catarata con la doctora Estefanía Gutiérrez, que es nuestra residente de Universidad Javeriana. Entonces, muy buen día para todos. Muchas gracias.